Bienvenidos al curso de Matemáticas Básicas. Sigamos, vamos a hacer otro ejemplo. Otro problema es entonces el siguiente. El problema nos dice entonces que para hacer 3 telones se dispone de 70 metros de tela, es decir, hay una pieza de tela entonces, como se muestra aquí, de un ancho, digamos, D y 70 metros de largo, una pieza de tela de ancho no lo conocemos, ancho D, es un cierto número, y 70 metros de largo. Entonces hay una pieza de tela de ancho D, voy a escribirlo mejor, 70 metros de largo. Entonces se quieren hacer 3 telones, nos dicen. Se quieren hacer 3 telones con las siguientes condiciones. 1. El más grande es el doble de largo, es el doble, aquí se supone que es de largo, es el doble del mediano. 2. El mediano es 10 metros más largo, es 10 metros más largo que el más corto. Entonces nos dicen, entonces el mediano es 10 metros más largo, correcto, que el más corto. Entonces nos dicen cuánto mide cada telón. Entonces nos piden cuánto mide, o sea, cuando dicen medir es la longitud, ¿cierto? Cuánto mide cada telón. Muy bien, entonces tenemos aquí, tenemos los 3 telones, aquí los vemos aquí arriba, entonces tenemos el primero, entonces X, vamos a llamar X, digamos, a la longitud del más corto. Bueno, la variable podría escogerse de otra manera, pero podemos escogerla así. Entonces, la longitud del más corto llamémosla X. Entonces, ¿cuál sería la longitud del mediano? Sabemos que el mediano mide 10 metros más largo. Entonces, X más 10 es la longitud del mediano. Ahora, ¿qué sabemos? La longitud del más largo de todos, del más grande de todos, perdón, esa longitud es el doble de la del mediano. Entonces, 2 veces la longitud, o sea, 2 veces X más 10, esta sería la longitud del telón grande, del telón más grande. Muy bien. Entonces sabemos que las 3 longitudes deben ser el largo de la pieza de tela, es decir, sabemos que 2 veces X más 10, la longitud del más largo, más la longitud del corto, del mediano, más la longitud del corto debe ser 70 metros de tela, y esta es la ecuación en X que necesitamos. Esta ecuación es equivalente, entonces vamos a multiplicar, este es 2 por X, más 2 por 10 da 20, más X más 10 más X igual a 70. Entonces vamos a sumar simplemente las X's, tenemos 2 aquí, 3, 4. Entonces esta ecuación es equivalente a 4X más, y tenemos aquí, por otro lado tenemos 20 más 10 da 30, igual a 70. Entonces podemos pasar este 30 a restar y queda que 4X es 70 menos 30, que es 40. Entonces de aquí nos sale que dividiendo por 4, X es 40 sobre 4 igual a 10. Entonces la longitud del más corto sería 10,
la longitud del mediano es 20 metros y la del más grande sería el doble, 40 metros, para 40 más 20, 60 más 10, 70. Muy bien. Ahora veamos si una persona que hace dieta baja 300 gramos en 45 días, entonces ¿cuánto bajará en 6 meses? Es la pregunta. Una persona hace dieta y baja 300 gramos en 45 días. ¿Cuánto baja en 6 meses? Bueno, suponemos que los meses tienen 30 días. Entonces, pues la cuenta la podemos hacer de la siguiente manera. Siempre que se tengan problemas de este estilo, lo que podemos hacer es una manera, digamos, efectiva de atacar estos problemas es, si en 45 días baja 300 gramos, ¿cuántos gramos baja en un día? ¿De acuerdo? Entonces, el número de gramos, entonces, en un día sea X, el número de gramos que baja en un día. O sea, uno se pregunta por la unidad. Este es el número de gramos que baja en un día. ¿Qué propiedad tiene X? Bueno, que si son 45 días, entonces en 45 días baja 45 por X gramos. Claro, si en un día baja X, en 45 baja 45X. Y sabemos que 45 por X es igual a 300. Ese es el dato que nos dan. Entonces de aquí podemos despejar, saber cuántos gramos baja en un día. Pues sería 300 dividido 45. Muy bien, entonces con una calculadora, pues 300 dividido 45, eso nos da 20 tercios. Lo podemos simplificar, 20 tercios. Dejémoslo así, no computemos ningún decimal. ¿Por qué? Porque nos interesa cuánto baja en 6 meses. Esto es lo que baja en un día, 20 tercios de gramo. Ahora, en 6 meses son equivalentes a 30 días por 6 a 180 días. Si en un día baja 20 tercios, en 180 días baja 180 veces esto. Entonces, en 6 meses, según esa dieta, bajaría 20 tercios multiplicado por 180, y 20 tercios multiplicado por 180, entonces hacemos la cuenta, esto nos da 1200. O sea, baja 1 kilo 200 gramos en 6 meses. Muy bien. Muy bien, vamos a resolver otro problema. Nos dicen que el peso de un objeto en la Luna es proporcional al peso que tiene en la Tierra. Nos dicen además que un hombre que en la Tierra pesa 96 kilogramos, en la Luna pesaría solo 16 kilogramos. Entonces ahora, si su esposa pesa 53 kilogramos en la Tierra, nos preguntan cuánto pesaría en la Luna. Entonces repitamos el problema. El peso en la Luna es proporcional al peso en la Tierra. Bueno, primero, ¿qué significa eso? Entonces denotemos como por P de L el peso de un objeto en la Luna. Peso de un determinado objeto en la Luna. Y denotemos por PT el peso de ese mismo objeto en la Tierra. En tierra. Muy bien. Entonces nos dicen que son proporcionales. La proporcionalidad se establece que PL, el peso en la Luna, es una constante por PT. Entonces esta es la ecuación fundamental. Cuando nos dicen que dos cantidades son proporcionales, lo que quiere decir es que esas dos cantidades, una es siempre un múltiplo de la otra. O para decirlo realmente de una manera más precisa, si la función PL, que nos da el peso en la Luna del objeto, es proporcional a la función PT, C veces la función PT. Conocido el peso en la Tierra, multiplicándolo por una cierta constante C que desconocemos, nos da el peso en la Luna. Ahora, ¿cómo podemos calcular C? Pues muy bien, podemos usar la información
que el hombre pesa 96 kilogramos en la luna, pesaría 16 kilogramos, perdón, que pesa 96 kilogramos en la Tierra, pesaría 16 kilogramos en la luna. Entonces, si el peso en la Tierra es 96 por C, estoy reemplazando este PT por 96 por C, nos daría el peso en la luna, y el peso en la luna sería en 16. Entonces nos queda una ecuación muy sencilla para C. Entonces de aquí, dividiendo por 96 a ambos lados, nos queda que C es igual a 16 dividido 96. Muy bien, conocido eso, entonces simplemente sustituimos el peso en la Tierra de su esposa, que son 53 kilogramos, para hallar el peso en la luna. Entonces el peso en la luna de la esposa es 16, la constante, sobre 96, por el peso en la Tierra de la esposa. Entonces nos queda que esto es 16 sobre 96 por el peso en la Tierra, que nos dicen que es 53. Entonces debemos hacer esta cuenta. Simplemente usemos una calculadora para multiplicar 16 por 53, 16 por 53, y lo dividimos por 96. Eso nos da 56 sextos. Perdón, 53 sextos. Bien, lo que eso sea. Entonces esto resuelve el problema. Cuando nos digan entonces el punto central es que cuando dos cantidades son proporcionales es porque la una se puede expresar como una constante veces la otra. Bueno, vamos a resolver otro problema. Nos dicen que un hombre recibe una herencia de 4 millones de pesos. Este es el dato, 4 millones. Una parte del dinero de esa herencia la invierte en un CDT que produce un interés del 4% anual, y el resto en una cuenta de ahorros que produce un interés del 2%. Nos dicen que después de un año el hombre recibe 132.000 pesos. Entonces se nos pregunta cuánto dinero invirtió en cada cuenta. Muy bien, entonces de nuevo vamos a llamar una cierta variable que aquí la llamamos X, es los pesos, el dinero, digamos que invirtió en el CDT. Que invirtió en el CDT. Bueno, y el resto lo invierte en la cuenta de ahorros, entonces el resto es obviamente 4 millones menos X. Entonces este sería el dinero que invirtió en la cuenta de ahorros. Muy bien. Entonces, ¿cuánto produce este dinero? El primer dinero, este dinero nos produce un 4%. O sea, si hay X pesos, entonces lo que produce es 4 sobre 100, 4% veces X. Eso sería los intereses que producen un dinero X pesos al 4%, o sea, 0.04 por X. De otro lado, en la cuenta de ahorros, entonces, por otro lado, tenemos para la cuenta de ahorros, pues el dinero son 4 millones menos X, toda esa cantidad, al 2%, o sea, por 2 sobre 100. Entonces, estos son 4 millones menos X, que multiplica a 0.02. Entonces, esto es 4 millones por 0.02 menos 0.02 por X. ¿De acuerdo? Ese sería, entonces, vamos a simplificarlo un poquito. O sea, esto es, ¿cuánto es 4 millones por 0.002? Pues simplemente es, cancelamos dos ceros aquí, quedaría 40.000, o háganlo con una calculadora, sería 80.000. Eso serían 80.000 pesos menos 0.02X. Muy bien, entonces la suma de esos dos dineros, ¿cierto? De las dos cuentas. Entonces los intereses de uno
Vamos a esto, los intereses en 1, la cuenta 1, el CDT y los intereses en 2, o sea, 1 más 2, la suma de los intereses, debe ser 132.000 pesos. Es 1 más 2. Ahora 1 más 2 es 0.04x más 2, que es 80.000, menos 0.02x, y esto debe ser igual a 132.000 pesos. Tenemos estos datos, entonces vamos a simplificar. Pues de nuevo, recuerden que podemos agrupar las x. 0.04x menos 0.02x nos da 0.02x. Ahora este 80.000 lo pasamos a restar a este lado. Pasaría aquí a restar. Entonces quedaría 130, es igual a 132.000 menos 80.000. ¿Y esto es igual a cuánto? Pues esto sería 52.000 pesos. Muy bien, entonces x despejando nos da 52.000 dividido 0.02, y 52.000, si ustedes lo hacen dividido 0.002, pues háganlo si quieren con una calculadora, les da 2.600.000 pesos. Entonces este sería el valor invertido en el CDT y la diferencia sería el valor invertido en la otra cuenta. Veamos otro problema. Nos dice que el tanque de un automóvil pequeño se llena con 6 galones, los cuales cuestan 45.000 pesos. Es decir, los 6 galones de gasolina cuestan 45.000 pesos. Y nos preguntan entonces cuánto costará llenar el tanque de una camioneta que tiene 13 galones. Entonces nos preguntan 13 galones cuánto cuestan. Entonces esa es la pregunta. Entonces nuevamente preguntémonos por la unidad. Entonces llamemos a X el costo de un galón. Llamemos a X el costo de un galón de gasolina. Entonces si X es el costo de un galón, entonces ¿cuánto valen 6 galones? 6 galones valen 6X. Entonces 6 galones valen 6X, que es igual a 45.000. Si dividimos la ecuación por 6 a ambos lados, nos queda que X es 45.000 dividido 6. 45.000 dividido 6 es 7.500. Entonces es 7.500 pesos por galón. Esto sería el costo de un galón. Muy bien, entonces si este es el costo de un galón, entonces el costo de 13 galones sería 13 veces este. 13x es el costo de 13 galones, que es 13 veces multiplicado por 7.500, y 13 por 7.500 da 97.500. Entonces esta sería la respuesta a nuestro problema. El costo total para llenar el tanque de la camioneta sería 97.500, se me fue un cero más, 97.500. Muy bien. Muy bien, vamos a resolver este último problema, que es un problema práctico. Uno tiene un automóvil, uno tiene un carro y quiere saber ese carro cuántos kilómetros hace por galón. Es decir, cuántos kilómetros recorre con un galón de gasolina. Eso mide la eficacia, digamos, del motor. Un buen carro puede recorrer alrededor de 40 hasta 50 kilómetros por galón, si es un carro muy bueno, típicamente un carro nuevo. Y los carros ya un poco más viejos, pues recorren menos kilometraje por galón. Entonces, como mostramos aquí en este videíto, supongamos que tanqueamos el carro. El carro no tiene que estar vacío, es un experimento completamente real. Simplemente nos acercamos al surtidor de la bomba, le decimos al bombero que llene el tanque completamente. Cuando le dicen a uno que lo requinte, entonces le pediríamos que requintara el tanque. Llena completamente
y emprendemos, digamos, salimos de ahí y recorremos, ponemos el contador, el odómetro, lo ponemos en 0 kilómetros en la bomba y justamente cuando el odómetro marque 100 kilómetros, o sea, 100 kilómetros de recorrido después, volvemos a la bomba. Entonces 100 kilómetros después, volvemos a la bomba y hacemos que nos llenen el tanque completamente. Entonces esos 100 kilómetros y supongamos que al llenar el tanque, el costo total de la gasolina es de 30.000 pesos, es igual a 30.000 pesos. Muy bien, o sea, nos están cobrando 30.000 pesos. Bueno, tenemos que saber cuánto vale un galón. Supongamos que un galón de gasolina vale 7.500 pesos. Entonces supongamos que el galón está a 7.500 pesos, entonces el tanque que estaba completamente lleno, entonces vamos a representarlo aquí, simplemente de manera esquemática, el tanque estaba lleno, aquí. Entonces no nos importa cuánto había, estaba lleno el tanque. Después de recorrer 100 kilómetros, entonces después de 100 kilómetros, el tanque pues ha bajado un poco, no sabemos cuánto, ha bajado por aquí. Y digamos que hemos consumido un número de galones, aquí estaba lleno, como estaba aquí a la misma altura, y hemos consumido X galones. Entonces después de 100 kilómetros, el carro, nuestro carro, consumió X galones. No sabemos cuántos galones consumió, pero entonces recuerden, entonces el problema es, queremos saber la eficacia del carro, queremos saber cuántos kilómetros recorre por galón, entonces lo llenamos, recorremos 100 kilómetros y lo volvemos a llenar. Entonces cuando lo volvemos a llenar, entonces aquí este valor de X pues es el número de galones y lo que nos están cobrando son estos X galones. Muy bien, entonces el carro sabemos que consumió, pintémoslo como de este color, estos X galones. Esto fue lo que se consumió, lo que ya no está. Y por esos X galones nos cobraron 30.000 pesos. Entonces sabemos que los X galones que consumimos costaron 30.000 pesos. Entonces la pregunta es, ¿cuántos galones se consumieron? Pues bueno, un galón vale 7.500. Aquí lo tenemos. Un galón vale 7.500 pesos. Entonces, X galones cuestan 7.500 por X. 7.500 por X. Esos X galones costaron 7.500 por X, que es igual a 30.000 pesos. Entonces de aquí podemos resolver esta ecuación para X, que es el número de galones consumidos, es 30.000 dividido 7.500. Podemos cancelar dos ceros y queda 300 dividido 75, que es exactamente 4. Si ustedes lo hacen con una calculadora, esto es 4. Entonces el carro, entonces en 100 kilómetros se consumieron 4 galones. Entonces es porque con un galón se recorre simplemente la cuarta parte. Entonces con un galón se recorren 25 kilómetros, que es la cuarta parte. ¿Cierto? Con 4, 100, con uno pues se recorre una cuarta parte, que son 25. Entonces la eficacia del vehículo sería de 25 kilómetros por galón. Entonces repito, este problema es un problema práctico que ustedes, si tienen un auto y quieren saber cuán eficiente es el motor, pues bastaría llenar el tanque completamente, lo que se llama el tanque requintado aquí en nuestro medio. Es decir, se llena completamente, se recorre un número dado de kilómetros, pueden poner 100 kilómetros, es un buen número, 100 kilómetros y el costo,
Y después de recorrer 100 kilómetros, entonces van a la bomba y vuelven a llenarlo, le piden al bombero que lo llene completamente, que llene completamente el tanque, y se fijan cuánto les cobraron. Si les cobraron 30.000 pesos y el galón está a 7.500, fue porque entonces ustedes consumieron en ese recorrido 4 galones, el carro de cada uno de ustedes consumió 4 galones en 100 kilómetros, es decir, con un galón recorre la cuarta parte, que serían 25 kilómetros. Obviamente estos son los datos pues particulares de un problema, y pues, pero el procedimiento sería el mismo sin importar cuál es el costo, y ustedes pueden fijar 100 kilómetros como un punto de referencia para hacer las cuentas más fácilmente. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que sigan viendo este curso de matemáticas básicas. Muchas gracias por su atención.